Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Y si el Hijo le da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque le he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan insiste sobre esta relación peculiar de Jesús con el Padre. Él se manifiesta como el Hijo del Padre y trata de toda la forma dar a entender quién es Él, porque ahí es donde comprenden el Padre. Pero es siempre un grado de resistencia. A pesar de que al comienzo el Evangelio nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, y después se desarrolla un discurso sobre el cuestionamiento de quién es padre y quién es hijo y quién es el padre de cada quien. A pesar de que habían creído en Él, como decía, hay siempre una actitud de cuestionamiento, hay una actitud de movimiento interno entre el creer y no creer, porque el camino de la fe es un camino que progresivamente va abriendo cada vez brechas nuevas y nos va ayudando a penetrar en el misterio de Dios. Es como los niños, a los niños se les explica en general quién es Dios, papá, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es después con la catequesis, con la doctrina de la fe, en la medida que vamos sacramentando nuestra vida y nos vamos preparando y formando y participando, es que nosotros vamos penetrando cada vez más en la hondura del misterio de Dios. Y eso es lo que Jesús nos muestra hoy a través del Evangelio de San Juan, cómo Él va ayudando a su propio pueblo a descubrir la verdad verdadera, que Él es el Hijo del Padre. Entonces el cuestionamiento es: pero nosotros somos hijos de Abraham. Quiere decir hijos de la promesa, pero es muy fácil ser hijo de la promesa y no vivirla. Y ahí es donde está el cuestionamiento. Jesús busca de educar a su pueblo, de educar a los que le escuchan y creen en Él, a ir cada vez más profundizando ese misterio de la relación padre-hijo en su condición de hijos del mismo Padre. Es allí donde vemos esa actitud paciente, catequética que el Señor tiene, donde predica desde la realidad del otro, desde la capacidad del otro, para irlo llevando cada vez más hacia el centro.
comprender de lo que Él ha visto y habla, lo que he visto en casa de mi Padre. Y por eso siempre Jesús confronta un poco el punto y dice, ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. En realidad Jesús le busca de hacer descubrir que el pecado mayor es no reconocer al Hijo, porque al no reconocer al Hijo no reconocen al Padre. Nosotros somos una humanidad perdida, pero que el Señor ha venido a restablecer con la gracia de la salvación, porque la obra inicial de Dios original era justamente el hombre totalmente libre en el amor del Padre, reconociéndose como hijo. Y el misterio de la encarnación que se iba a dar luego iba a ser justamente la plenitud de esa relación Padre-Hijo, criatura y toda la humanidad. Pero el pecado original y lo que ha sido y será siempre la acción del demonio hasta que Cristo lo derrote definitivamente, será justamente distraernos del Padre, hacernos ver otras figuras de Padre, seducirnos con una imagen de Padre ficticio, que el Padre que responde a nuestra conveniencia, que el Padre que responde a nuestra búsqueda no de la verdad, sino de una verdad seductora que es mentira. Porque la verdad que seduce es mentirosa. La verdad de Cristo libera. Esa es la diferencia entre lo que proviene de la casa del Padre por Jesús y lo que no proviene de la casa del Padre, porque la verdad nos hace libre, la verdad que procede de Dios nos hace libre, porque al reconocernos como hijos de Dios, nosotros quedamos totalmente liberados de la esclavitud del pecado, porque todo pecado en el fondo sojuzga al hombre para destruirle su propia libertad y autonomía. Y por eso el trabajo del Espíritu Santo que nos guía el Padre y el Hijo en lo profundo de nuestra conciencia, que a diario nos cuestiona y nos motiva para ir descubriendo que Jesús es el único que nos puede hacer reconocer la verdadera verdad que es el Padre. En otro evangelio habíamos leído la pregunta, ¿dónde está tu Padre? Ahí es donde nosotros, ¿y quién es tu Padre? Ahí es donde nosotros podemos comprender que Jesús ha venido a responder esa gran pregunta, pero descubriendo la obras del Padre en la obras del Hijo. Y allí donde Jesús lo busca de confrontar con una supuesta fidelidad a la promesa de Abraham y lo que es la realización de la promesa de Abraham. Porque si Abraham había prometido que iba a haber una descendencia como la arena del mar y como la estrella del cielo, así como Yahvé se lo reveló, eso significa que ellos pertenecían no a una descendencia eminentemente tribal, sino una descendencia en la fe. Y esa fe, queridos hermanos, si no se vive a diario, si a diario nos descubrimos la verdad de Cristo que nos muestra que somos hijos y que nuestros hermanos con los cuales peleamos, con los cuales tenemos diferencia, también son hijos del mismo Padre, es justamente lo que nosotros muchas veces negamos y nos prostituimos al pecado. ¿Por qué? Somos hijos de prostitución porque creemos en el padre de la mentira, no en el Padre de la verdad. Y repito, la verdad del demonio seduce, pero la verdad de Dios nos libera. Y ahí es donde el Señor nos invita hoy con la palabra a descubrir el recto camino de la conciencia que se adecua a la acción del Espíritu y nos hace vivir esa plenitud de que por Cristo somos hijos del Padre, porque hemos recuperado la gracia, y por Cristo somos hermanos unos con otros, porque hemos recuperado la gracia. Todavía es tiempo de Cuaresma, todavía es tiempo de arrepentimiento y de conversión. Descubramos entonces quién es mi hermano y así responder: ¿dónde está tu hermano? Está en mi corazón, porque en mi corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.